Solo pensar en acostarme con esa cerda gorda me da náuseas. Esas palabras pronunciadas por mi futuro yerno apenas minutos antes de su boda con mi hija se clavaron en mi pecho como cuchillos. Todos sus amigos se rieron. Hola, mi hija no tenía idea del verdadero carácter de su marido. Esbocé una leve sonrisa y comencé a preparar mentalmente lo que haría a continuación. Aunque en ese momento aún no sabía que aquello sería solo el principio de una batalla que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Aquel domingo por la mañana del 15 de junio de 2024, el sol apenas comenzaba a calentar las piedras antiguas del atrio de la Basílica de Santa María del Mar en Barcelona. Me ajusté el nudo de la corbata, demasiado apretado para mi gusto, y pasé la mano por mi traje oscuro tratando de alisar las arrugas que los nervios habían marcado desde el amanecer. Los invitados iban llegando poco a poco, saludaban con abrazos, con palmadas en la espalda, con palabras de felicitación que yo recibía con una sonrisa educada. Ya le tocaba a don Rodrigo. Su hija se casa con un buen muchacho, exitoso en los negocios, me dijo un viejo socio empresarial mientras me apretaba fuerte el hombro. Yo asentí con la cabeza sin responder demasiado, porque en el fondo esa frase, repetida tantas veces en las últimas semanas, siempre me dejaba un sabor extraño en la boca. En el patio resonaban las notas de un cuarteto de cuerdas que animaban la espera. El aire olía a perfumes caros mezclados con el aroma a rosas blancas que decoraban cada columna de la basílica. Las risas, las conversaciones y las notas musicales se mezclaban creando un ambiente de celebración. Yo, sin embargo, sentía un peso en el pecho que me obligó a excusarme y caminar hacia el pasillo lateral de la iglesia en busca de aire fresco. El corredor estaba pavimentado con grandes losas de piedra pulida. Por las ventanas entraba la luz dorada de la mañana mediterránea, y por un momento me dejé envolver por la tranquilidad aparente del lugar que tantas veces había visitado con mi difunta esposa Beatriz. Saludé con un gesto a un par de conocidos que se cruzaron conmigo y observé a unos niños que corrían entre las columnas jugando con sus trajes nuevos. Todo parecía normal, como en cualquier boda elegante de Barcelona. Pero al acercarme a la puerta de la sala donde se preparaba Adrián, mi futuro yerno, el murmullo de voces masculinas se convirtió en carcajadas escandalosas que rompieron el silencio del pasillo. Me detuve desconcertado. La puerta de madera tallada estaba apenas entornada, y fue inevitable escuchar lo que ocurría dentro. Primero distinguí con claridad la voz de Adrián, esa voz que tantas veces se había mostrado amable y respetuosa frente a mí. Solo pensar en acostarme con esa cerda gorda me da náuseas, dijo con desprecio evidente. El tiempo se detuvo. Sentí que la sangre me hervía y que mis piernas se quedaban rígidas, como si el suelo se hubiera convertido en cemento. Uno de sus amigos estalló en risas y añadió con desparpajo: «Al menos te llevas la empresa de importaciones y los 2,5 millones de euros de don Rodrigo». Hubo un brindis. Escuché el sonido del cristal al chocar, las carcajadas, el arrastre de una silla. Otro de los hombres, con tono burlesco, gritó: «Seguro tendrás que tomarte una botella entera de whisky para cumplir esta noche». Mis manos temblaban. Me acerqué aún más a la rendija de la puerta y escuché de nuevo la voz de Adrián, fría, calculadora. «Claro que lo aguanto por la plata. Yo, sin la empresa Salazar, ni la volteo a ver. Además, Patricia me espera en Madrid después de la luna de miel. Ella sí que vale la pena». Las carcajadas resonaron como látigos. Incluso alguien silbó en tono burlón. Yo sentí que me arrancaban el corazón. Cada palabra era un golpe que caía directamente sobre mi dignidad de padre. Reconocí las voces de Marcos Ortiz y Daniel Fuentes, amigos de Adrián que yo mismo había recibido en mi casa durante las cenas previas a la boda. Retrocedí un paso, mareado, y al hacerlo choqué accidentalmente con una columna produciendo un leve ruido. El silencio se hizo repentinamente dentro de la sala. Escuché pasos apresurados y la puerta se abrió de golpe.
Adrián apareció en el umbral. Su rostro bronceado por el gimnasio de lujo se puso pálido como la cera al verme allí parado. Sus ojos se abrieron enormes, la mandíbula se le desencajó ligeramente, y por un segundo eterno nos miramos fijamente. «Don Rodrigo», tartamudeó intentando recuperar la compostura. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?» Detrás de él, Marcos y Daniel se asomaron nerviosos, intercambiando miradas de pánico. Yo no respondí de inmediato. Simplemente lo observé con una calma que ni yo mismo sabía de dónde sacaba. Finalmente, con voz pausada, dije: «El suficiente, Adrián, el suficiente». Di media vuelta y comencé a caminar por el pasillo mientras escuchaba a mis espaldas cómo Adrián intentaba decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Mi mente era un torbellino. Cada paso que daba resonaba en las piedras antiguas de la basílica como el eco de una sentencia. Pensé en Beatriz, mi esposa fallecida hacía 2 años, y en cómo ella habría reaccionado ante semejante revelación. Llevaba en el bolsillo interno de mi chaqueta el rosario que ella sostuvo en sus últimos días de vida, y en ese momento lo apreté con fuerza buscando algo de su sabiduría. Me dirigí hacia la sala donde Valeria se arreglaba. Al entrar, la escena parecía sacada de una revista de bodas. Mi hija, vestida de blanco impecable, sentada frente a un espejo antiguo. El velo caía como una cascada de encaje sobre sus hombros. Sonreía con ese nerviosismo hermoso que tienen las novias, mientras la maquilladora le daba los últimos retoques, y Nuria, su mejor amiga desde la universidad, ajustaba el velo con cuidado meticuloso. 2 damas de honor entraban y salían, llevando agua con limón y pequeños bocadillos para calmar los nervios. Verla así, tan ilusionada, me apretó el corazón aún más. La imagen de la niña que había visto crecer, que solía trepar a mis rodillas para que le leyera cuentos, ahora convertida en una mujer de 28 años a punto de dar el paso más importante de su vida, contrastaba de manera cruel con las palabras venenosas que acababa de escuchar detrás de aquella puerta. Golpeé suavemente en el marco y al entrar, todas se giraron sorprendidas. «Necesito hablar con mi hija a solas», dije con voz firme pero controlada. Se miraron entre sí. Dudaron unos segundos. Nuria especialmente me observó con cierta desconfianza, como si intuyera que algo no andaba bien. Pero finalmente accedieron. Una a una salieron de la habitación, dejando solo a Valeria, Nuria que insistió en quedarse y yo. Cerré la puerta despacio, di unos pasos hacia adelante y me senté en una silla frente a mi hija. Noté cómo sus manos jugaban nerviosas con el ramo de rosas blancas que descansaba sobre la mesa. «Papá, ¿qué pasa? Te ves pálido», dijo con preocupación genuina en sus ojos color avellana, los mismos de su madre. Respiré profundo. Las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo, lo sabía, pero no podía permitir que mi hija caminara hacia un abismo con los ojos vendados. «Valeria, necesito que me escuches con atención. Acabo de escuchar algo que no puedo callar», comencé. Nuria inmediatamente se puso tensa, cruzó los brazos. Estaba caminando por el pasillo lateral y escuché a Adrián en la sala de preparación. Estaba con sus amigos y... Hice una pausa, buscando las palabras menos dolorosas, pero no las había. «Escuché cómo se refería a ti de manera despectiva, Valeria. Dijo cosas horribles sobre tu cuerpo y confesó que solo se casa contigo por la empresa y el dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que acababa de decir. Su respiración se aceleró. «¿Qué? No, papá, eso no puede ser cierto. Adrián me ama. Llevamos 2 años juntos. Me lo ha demostrado 1000 veces». Su voz temblaba entre la incredulidad y la esperanza desesperada de que yo estuviera equivocado. Nuria explotó antes de que yo pudiera continuar. «Don Rodrigo, con todo respeto, ¿no será que malinterpretó algo? Los hombres hacen bromas de mal gusto antes de las bodas. Es nerviosismo. Además, usted siempre ha sido un poco sobreprotector con Valeria. Quizás sus celos de padre están...» «No fueron bromas, Nuria», la interrumpí con firmeza.
Escuché claramente cómo Adrián dijo que la sola idea de acostarse con Valeria le daba náuseas, que ella era una cerda gorda y que solo aguantaba por los 2,5 millones de euros de la empresa. Hasta mencionó a una tal Patricia que lo espera en Madrid. Las palabras salieron de mi boca como veneno necesario. Valeria se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. No, no puede ser, repetía moviendo la cabeza de lado a lado. El maquillaje comenzó a correrse por sus mejillas. Nuria se arrodilló junto a ella tomándola de las manos. Valeria, no le creas. Tu papá está exagerando. Seguro escuchó mal o sacó las cosas de contexto. Adrián te ama, yo los he visto juntos. ¿Te acuerdas de cómo te sorprendió en tu cumpleaños? ¿De todos los detalles que tiene contigo? Me levanté de la silla y me acerqué a mi hija. Me arrodillé frente a ella tomando sus manos temblorosas entre las mías. Valeria, mírame. Soy tu padre. Jamás te mentiría sobre algo así. Sé que esto destruye todo lo que habías soñado para este día, pero prefiero que sufras ahora a que vivas una mentira que te destruirá lentamente. Mi propia voz se quebró al final de la frase. En ese momento, como una cruel ironía del destino, las campanas de la basílica comenzaron a repicar, anunciando que la ceremonia estaba por comenzar. El sonido metálico resonó en toda la estructura antigua, y escuchamos pasos apresurados en el pasillo exterior. Alguien tocó a la puerta. «Señorita Valeria, ya es hora. Los invitados están esperando». Mi hija me miró con una mezcla de terror, confusión y dolor que jamás olvidaré. Lágrimas gruesas rodaban por su rostro, arruinando el maquillaje que había tardado horas en aplicarse. «Papá, yo no sé qué hacer. Llevo meses planificando esto. Todos están ahí afuera. La familia de Adrián, nuestros amigos, los socios de tu empresa. ¿Cómo voy a cancelar todo ahora? ¿Y si realmente fue un malentendido?» Nuria aprovechó ese momento de duda. «Exacto, Valeria. Piénsalo. Toda tu vida has soñado con este momento. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por algo que tu padre cree que escuchó? Háblalo con Adrián después de la ceremonia. Dale el beneficio de la duda. No tomes una decisión de la que puedas arrepentirte basándote solo en rumores». Sentí impotencia absoluta. Las campanas seguían repicando, cada tañido como un martillo golpeando mi fracaso. Mi hija, dividida entre las palabras de su padre y la ilusión de años, se puso de pie lentamente. Se miró en el espejo, secó sus lágrimas con un pañuelo de encaje que Nuria le extendió y respiró hondo varias veces tratando de controlar el temblor de sus manos. «Papá», dijo finalmente con voz apenas audible, «te amo y confío en ti, pero no puedo hacer esto ahora. Necesito seguir adelante y después hablaré con Adrián. Por favor, no digas nada más sobre esto hoy». Sus palabras fueron una puñalada directa a mi corazón. Nuria me lanzó una mirada triunfante mientras ayudaba a Valeria a recomponerse. Salí de aquella habitación derrotado. En el pasillo, los invitados ya comenzaban a entrar al salón principal de la basílica. La música del órgano llenaba el espacio con melodías solemnes. Vi a Adrián al final del pasillo central, ya ubicado frente al altar, vestido con un smoking impecable, sonriendo como si nada hubiera pasado. Cuando nuestras miradas se cruzaron a la distancia, él me dedicó una sonrisa arrogante que decía claramente: «Ganó». Tomé mi lugar como padre de la novia. Minutos después, cuando la marcha nupcial comenzó a sonar y todos los presentes se pusieron de pie, vi a Valeria aparecer al final del pasillo del brazo del padrino, porque ella había insistido en que yo no la llevara al altar después de nuestra conversación. Caminaba lentamente, con la cabeza alta pero los ojos rojos hinchados, disimulados por el velo. Cada paso que ella daba hacia ese hombre que la había insultado de la manera más vil me desgarraba por dentro. Observé impotente cómo el sacerdote comenzaba la ceremonia, cómo Adrián tomaba las manos de mi hija con esa sonrisa falsa, perfectamente ensayada, cómo los invitados suspiraban emocionados ante la bella pareja. Mientras pronunciaban los votos, apreté el rosario de Beatriz en mi bolsillo hasta que los nudos se me clavaron en la palma. En ese momento comprendí que mi batalla acababa de comenzar.
Si Valeria no había querido escucharme antes de la ceremonia, yo tendría que demostrarle con pruebas irrefutables quién era realmente el hombre con quien acababa de casarse, y haría lo que fuera necesario, aunque me llevara meses, aunque me costara toda mi fortuna, aunque tuviera que enfrentarme a la comunidad entera que ahora me miraba como un padre celoso y sobreprotector. Esa tarde, mientras los novios bailaban su primer vals ante los aplausos de 200 invitados en el salón de recepciones del Hotel Arts, yo ya estaba tomando la primera decisión que cambiaría el curso de esta historia. No iba a rendirme. No iba a dejar que ese miserable destruyera a mi hija. La guerra apenas comenzaba, y Adrián Vega Morales aún no sabía con quién se había metido realmente. Los días que siguieron a la boda fueron los más amargos de mi vida. Valeria y Adrián partieron a su luna de miel en las Maldivas, un viaje de 2 semanas que yo mismo había financiado con casi 50.000 euros, dinero que ahora me quemaba la conciencia. Cada fotografía que mi hija publicaba en sus redes sociales, mostrando playas paradisíacas y sonrisas forzadas, era como un recordatorio de mi fracaso como padre. Había intentado salvarla, y no lo había conseguido. Pero el verdadero tormento comenzó cuando regresaron a Barcelona a finales de junio de 2024. Apenas una semana después de su retorno, me encontré en el mercado de la Boqueria, comprando verduras frescas como hacía todos los sábados por la mañana. Llevaba décadas siendo cliente de los mismos puestos. Conocía a los vendedores por sus nombres, compartíamos bromas y conversaciones sobre fútbol o política. Ese día, sin embargo, algo había cambiado radicalmente. Al acercarme al puesto de frutas de Tomás, un hombre con quien había conversado cientos de veces, noté cómo desviaba la mirada cuando me vio llegar. Su saludo fue seco, casi cortante. «Buenos días, don Rodrigo». Ni siquiera esperó a que yo seleccionara las manzanas con calma como siempre hacía. Pesó las que yo apenas había señalado, me dio el precio y se giró rápidamente para atender a otro cliente que ni siquiera había llegado antes que yo. En el puesto de carnes, la situación fue peor. Ramón, el carnicero que preparaba personalmente mis cortes preferidos desde hacía más de 15 años, me atendió con una frialdad que me heló la sangre. Cuando le pedí el corte habitual de chuletón, él simplemente señaló hacia la vitrina sin mirarme a los ojos. «Están todos ahí, elija usted mismo». Ninguna recomendación, ninguna de las conversaciones amistosas sobre cómo preparar la carne que solíamos tener. Solo silencio incómodo y una prisa evidente por despacharme. Mientras caminaba entre los pasillos del mercado, comencé a notar los susurros. Grupos de señoras que compraban pescado dejaban de hablar cuando yo pasaba cerca. Luego retomaban sus conversaciones en voz baja, acompañadas de miradas furtivas hacia mi dirección. Un par de hombres jóvenes que reconocí como empleados de empresas asociadas a la mía se rieron abiertamente cuando me vieron, y escuché claramente cómo uno de ellos decía: «Ese es el suegro loco del que te hablé». La humillación alcanzó su punto máximo cuando al pagar en una de las fruterías la cajera, una mujer mayor llamada Mercedes, que siempre había sido amable conmigo, me comentó con tono de reproche apenas disimulado: «Don Rodrigo, qué pena lo que le hizo a su yerno el día de la boda. Mi sobrina estuvo presente y me contó todo. Inventar esas historias por celos paternos no está bien. Los jóvenes merecen ser felices». Me quedé paralizado con el dinero en la mano. Antes de que pudiera defenderme, ella ya había tomado los billetes y me había dado el cambio con gesto apresurado. Salí del mercado con las bolsas de compras colgando pesadamente de mis brazos y el corazón aún más pesado. Las palabras de Mercedes resonaban en mi cabeza. ¿Cómo era posible que la narrativa se hubiera invertido tan completamente? Yo, que había intentado proteger a mi hija, ahora era pintado como el villano de la historia. Caminé por las Ramblas sin rumbo fijo, observando a los turistas que se tomaban fotografías alegres, ajenos al dolor que yo cargaba. Llegué a mi apartamento en el Eixample, el mismo donde Beatriz y yo habíamos criado a Valeria, y dejé las compras sobre la mesa de la cocina sin siquiera guardarlas en el refrigerador. Me senté en el viejo sillón de cuero del salón, el que Beatriz había insistido en comprar hace 25 años
porque decía que era perfecto para leer el periódico dominical, y por primera vez en 2 años desde su muerte, lloré abiertamente. El lunes siguiente, la situación en mi propia empresa fue igualmente devastadora. Al llegar a las oficinas de Salazar Importaciones, ubicadas en una zona comercial cerca del puerto, noté inmediatamente que algo andaba mal. La recepcionista, Carolina, apenas me saludó con un escueto buenos días sin levantar la vista de su computadora. Los empleados que normalmente se detenían a conversar conmigo sobre proyectos en curso o a consultarme decisiones importantes, ahora caminaban rápidamente con carpetas bajo el brazo, evitando cruzarse conmigo en los pasillos. En la sala de reuniones de la mañana, donde discutíamos semanalmente con los jefes de departamento sobre embarques y contratos, percibí tensión palpable. Álvaro Medina, mi director de operaciones desde hacía 12 años, un hombre en quien confiaba plenamente, apenas hizo contacto visual conmigo durante toda la junta. Cuando solicité su opinión sobre un nuevo proveedor italiano, su respuesta fue mecánica, sin el entusiasmo habitual que ponía en su trabajo. Al finalizar la reunión, retuve a Álvaro en la sala, cerré la puerta y lo enfrenté directamente. Álvaro, dime qué está pasando. Todos me están tratando como si fuera un apestado. Él se removió incómodo en su silla, ajustándose la corbata nerviosamente. Finalmente, después de un silencio largo, habló con voz baja. Don Rodrigo, circulan rumores. Se dice que usted intentó sabotear la boda de su hija porque no acepta que ella tenga su propia vida. Adrián ha estado viniendo por las oficinas estos días, hablando con algunos empleados, mostrándose muy cordial. Dice que usted está pasando por un momento difícil, que quizás la pérdida de doña Beatriz lo afectó más de lo que todos pensábamos. Sentí la rabia hervir en mis venas. ¿Y tú le crees a él? A un hombre que apenas conoce esta empresa desde hace 2 años, sobre mí, que la fundé hace 35 años. Álvaro levantó las manos en gesto conciliador. Don Rodrigo, yo no sé qué creer, solo sé que la situación es incómoda para todos. Valeria también vino la semana pasada, se veía feliz con su esposo. Parecen una pareja normal. Quizás realmente fue un malentendido lo que usted escuchó. Esa palabra, malentendido, estaba siendo repetida por todos como un mantra diseñado para desacreditar mi versión. Comprendí entonces la magnitud del plan de Adrián. No solo se había casado con mi hija por dinero, sino que además estaba tejiendo cuidadosamente una red de alianzas y mentiras para aislarme completamente, para que cuando intentara defenderme, nadie me creyera. Esa misma tarde, 3 de julio de 2024, según recuerdo perfectamente, porque era el cumpleaños de Beatriz y yo siempre llevaba flores a su tumba ese día, decidí visitar a Valeria en su nuevo hogar. Necesitaba verla con mis propios ojos, hablar con ella a solas, intentar una vez más hacerla entrar en razón. La casa que habían rentado estaba en el exclusivo barrio de Sarriá, un piso de 3 habitaciones con balcones amplios que daban a una calle arbolada. Yo conocía el edificio porque un viejo amigo había vivido allí años atrás. Toqué el timbre pasadas las 6 de la tarde. Escuché pasos apresurados y la puerta se abrió revelando a Valeria vestida con ropa casual, jeans y una blusa blanca. Se sorprendió al verme. «Papá, no esperaba tu visita». Su tono no era exactamente cálido, pero tampoco hostil. La abracé y sentí cómo su cuerpo se tensaba ligeramente antes de corresponder el abrazo con tibieza. «Solo quería verte, hija, asegurarme de que estás bien». Me invitó a pasar al interior. La sala estaba amueblada con elegancia excesiva, sofás de cuero italiano, una televisión enorme montada en la pared, obras de arte contemporáneo que seguramente Adrián había elegido para impresionar a las visitas. Pero lo que realmente captó mi atención fue el desorden. Había copas de vino vacías sobre la mesa de centro, ceniceros llenos de colillas de cigarros, a pesar de que Valeria odiaba el humo, y papeles esparcidos por el comedor. «¿Adrián está?», pregunté tratando de sonar casual. Valeria negó con la cabeza. Salió con unos clientes, volverá tarde. Me senté en el sofá mientras ella preparaba café en la cocina. Aproveché esos minutos para observar más detenidamente. Sobre el comedor
Había una laptop abierta y montones de documentos. Alcancé a leer algunos encabezados: poderes notariales, solicitudes de crédito, contratos de garantía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cuando Valeria regresó con 2 tazas de café, yo ya había vuelto a mi posición original en el sofá. Conversamos sobre trivialidades durante unos minutos. Le pregunté por la luna de miel, por cómo se estaba adaptando a la vida de casada. Sus respuestas eran automáticas, como si recitara un guión, pero noté algo en sus ojos, una sombra de tristeza que intentaba ocultar detrás de sonrisas forzadas. «Valeria», dije finalmente dejando la taza sobre la mesa, «sé que no me creíste el día de tu boda. Sé que piensas que exageré o que malinterpreté lo que escuché. Pero sigo siendo tu padre y mi instinto me dice que algo no está bien. ¿Estás realmente feliz?». Ella desvió la mirada hacia la ventana. El silencio se extendió incómodo entre nosotros. «Papá, por favor, estoy bien. Adrián es atento conmigo». «Sí, trabaja mucho, y a veces llega tarde, pero está construyendo su carrera. No todos los matrimonios son perfectos desde el primer día». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera repetido a sí misma muchas veces para convencerse. Quise insistir, pero en ese momento escuché la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y Adrián entró cargando un maletín de cuero. Al verme, su expresión cambió instantáneamente de sorpresa a una sonrisa amplia y falsa. «Don Rodrigo, qué sorpresa. No sabía que vendría de visita». Su tono era meloso, condescendiente. Me puse de pie y lo enfrenté. Por unos segundos nos medimos con la mirada. Finalmente, extendí mi mano y él la estrechó con firmeza excesiva, como queriendo demostrar dominio. «Solo vine a ver a mi hija», dije secamente. Adrián pasó su brazo por los hombros de Valeria en un gesto posesivo. «Por supuesto, es su padre. Siempre será bienvenido aquí. Aunque hubiera sido mejor avisar antes, ¿verdad, cariño?». Valeria asintió débilmente. Me despedí minutos después, sintiendo la derrota nuevamente. Al salir del edificio y caminar hacia mi auto estacionado 2 calles más adelante, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, encontré una fotografía borrosa tomada desde lejos que mostraba a Adrián abrazado a una mujer elegante en la puerta de un restaurante. El mensaje decía simplemente: «Esto es lo que hace su yerno cuando dice que está con clientes». No reconocí el número, pero guardé la fotografía inmediatamente. Alguien en algún lugar había visto la verdad y estaba dispuesto a ayudarme. Esa pequeña semilla de esperanza fue lo único que me sostuvo durante las siguientes semanas de julio, mientras la comunidad empresarial de Barcelona continuaba tratándome como un paria, mientras los empleados de mi propia empresa murmuraban a mis espaldas, y mientras Valeria se alejaba cada vez más de mí, envuelta en la telaraña de mentiras que Adrián había tejido con maestría diabólica. Una tarde de finales de julio, después de otra reunión tensa en la empresa donde propuestas mías fueron cuestionadas por primera vez en décadas, regresé a mi apartamento exhausto física y emocionalmente. Me serví un whisky, algo que rara vez hacía, y me senté en el balcón a observar la ciudad que se extendía ante mis ojos. Las luces comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas de Collserola. Pensé en Beatriz, en cómo ella siempre había sido el equilibrio perfecto entre mi pragmatismo de negocios y las necesidades emocionales de Valeria. Si ella estuviera viva, nada de esto habría sucedido. Ella habría visto a través de Adrián desde el principio, habría protegido a nuestra hija con esa intuición femenina que yo tanto admiraba. Pero Beatriz ya no estaba, y yo estaba luchando solo en una batalla que parecía perdida antes de comenzar. Saqué el rosario de Beatriz de mi bolsillo, el mismo que había llevado el día de la boda, y lo sostuve entre mis dedos mientras las cuentas gastadas rodaban suavemente. En ese momento, tomé una decisión definitiva. No iba a rendirme. No iba a dejar que la versión falsa de Adrián se convirtiera en la verdad aceptada. Si la comunidad no me creía, si mi propia hija dudaba de mí, entonces tendría que conseguir pruebas irrefutables. Pruebas tan contundentes
que nadie pudiera ignorarlas o reinterpretarlas. Esa noche, busqué en mi agenda el contacto de Ignacio Paredes Blanco, un abogado que había trabajado conmigo en varios contratos importantes a lo largo de los años. Ignacio no era solo un profesional brillante, sino también un hombre de principios que valoraba la verdad por encima de todo. Marqué su número, y después de varios tonos, su voz grave respondió: «Rodrigo, ¿cuánto tiempo? ¿En qué puedo ayudarte?». Le expliqué brevemente la situación, sin dramatismos innecesarios, solo los hechos tal como habían ocurrido. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea cuando terminé de hablar. Finalmente, Ignacio suspiró profundamente. «Rodrigo, esto es serio. Si lo que me cuentas es cierto, tu hija está en grave peligro financiero y emocional. Necesitamos actuar, pero necesitamos hacerlo bien, con pruebas sólidas, no solo con lo que escuchaste. Dame unos días para investigar opciones». Colgué el teléfono sintiendo por primera vez en semanas que no estaba completamente solo. La batalla estaba lejos de terminar, pero al menos ahora tenía un aliado, alguien que me creía, alguien dispuesto a ayudarme a desenmascarar al monstruo que había entrado en nuestras vidas, disfrazado de príncipe encantador. La reunión con Ignacio Paredes tuvo lugar el 5 de agosto de 2024 en su despacho ubicado en la zona alta de Barcelona, un edificio antiguo restaurado con paredes de ladrillo visto y ventanales amplios que daban a un patio interior lleno de plantas. Llegué puntual a las 9 de la mañana cargando una carpeta con todos los documentos relacionados a Adrián que había podido recopilar. Contratos prenupciales que él había insistido en modificar semanas antes de la boda, correos electrónicos antiguos donde solicitaba información detallada sobre mis activos empresariales, y por supuesto, la fotografía borrosa que había recibido por mensaje anónimo. Ignacio me recibió con un apretón de manos firme y gesto serio. Era un hombre de 62 años, cabello completamente blanco, peinado hacia atrás, gafas de montura metálica y traje gris impecable. Nos sentamos en su oficina privada, rodeados de estanterías repletas de códigos legales y tomos de jurisprudencia. Él revisó cada documento con meticulosidad profesional, haciendo anotaciones ocasionales en un bloc de notas amarillo. El silencio solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de péndulo antiguo que colgaba en la pared. Después de casi 40 minutos examinando todo el material, Ignacio se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. «Rodrigo, la situación es preocupante, pero lo que tienes aquí no es suficiente. La fotografía podría ser cualquier cosa, un abrazo entre colegas, una despedida casual. Los correos muestran interés en tu empresa, sí, pero muchos yernos se interesan en los negocios familiares sin intenciones maliciosas. Necesitamos algo más concreto, algo que demuestre fraude o manipulación activa». Sus palabras fueron como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo valoré su honestidad brutal. Me recosté en la silla de cuero sintiéndome derrotado nuevamente. Ignacio continuó hablando mientras ordenaba los papeles sobre su escritorio. «Sin embargo, hay algo que podemos hacer. Conozco a un investigador privado, un hombre discreto y efectivo. Se llama Tomás Navarro, exinspector de la Policía Nacional que ahora trabaja de manera independiente. Si hay algo oculto en la vida de Adrián, Tomás lo encontrará. Eso sí, sus servicios no son baratos y requieren tiempo». No dudé ni un segundo. No me importa el costo, necesito saber la verdad. Ignacio programó una reunión para esa misma tarde en un café discreto del barrio de Gracia, lejos de las zonas comerciales donde podríamos ser reconocidos. El lugar se llamaba Café dels Àngels, un establecimiento pequeño con mesas de madera oscura, paredes decoradas con fotografías antiguas de Barcelona y el aroma constante a café recién molido mezclado con el olor dulce de las pastas caseras. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada y me senté en una mesa del fondo, dándole la espalda a la entrada para pasar desapercibido. Tomás Navarro apareció exactamente a las 4 de la tarde. Lo reconocí de inmediato por la descripción que Ignacio me había dado. Hombre de aproximadamente 50 años, complexión robusta, cabello corto canoso, chaqueta de mezclilla sobre camisa blanca
y una mirada penetrante que parecía evaluarlo todo constantemente. Se sentó frente a mí sin preámbulos innecesarios. Don Rodrigo, Ignacio me puso al tanto de su situación de manera general. Quiero escuchar los detalles directamente de usted. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia desde el principio. Desde el momento en que escuché a Adrián insultar a Valeria minutos antes de la boda, pasando por mi fallido intento de detener la ceremonia, hasta la campaña sistemática de desprestigio que él había orquestado en mi contra y los documentos sospechosos que había visto esparcidos en su casa. Tomás tomaba notas en una pequeña libreta negra, haciendo preguntas específicas ocasionalmente. ¿Recuerda los nombres completos de los amigos que estaban con él ese día? ¿Ha notado cambios en los patrones de gasto de su hija? ¿Adrián tiene familia en Barcelona o viene de otra ciudad? Sus preguntas eran precisas y profesionales. Le entregué todos los datos que tenía. Marcos Ortiz y Daniel Fuentes eran los nombres de los amigos que recordaba haber escuchado esa mañana en la Basílica. También le mencioné que Adrián era originalmente de Sevilla, que había llegado a Barcelona hacía aproximadamente 3 años para trabajar en una empresa de consultoría financiera y que fue en una conferencia empresarial donde conoció a Valeria hace 2 años. Tomás cerró su libreta y la guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. Don Rodrigo, voy a ser franco con usted. Este tipo de investigaciones requieren paciencia. No puedo prometerle resultados inmediatos, pero puedo prometerle discreción absoluta y trabajo profesional. Necesitaré fotografías recientes de Adrián, su dirección laboral actual, rutinas conocidas, cuentas de redes sociales si las tiene. Cuanta más información me proporcione inicialmente, más rápido podré empezar a trabajar. Saqué de mi maletín una carpeta adicional que había preparado esa misma mañana conteniendo todo lo que él solicitaba. Acordamos una tarifa de 200 euros diarios más gastos operacionales, con reportes semanales sobre el progreso de la investigación. Era una cantidad considerable de dinero, pero comparado con proteger el patrimonio familiar y la felicidad de mi hija, era una inversión mínima. Nos estrechamos las manos sellando el acuerdo y Tomás se marchó del café tan discretamente como había llegado, desapareciendo entre la multitud de turistas que llenaban las calles de Gracia en pleno agosto. Los siguientes días fueron de espera angustiosa. Intenté mantener mi rutina normal para no levantar sospechas. Iba a la oficina cada mañana aunque el ambiente continuaba siendo hostil, almorzaba en los mismos restaurantes de siempre, asistía a las reuniones de la Cámara de Comercio. Por fuera mantenía la compostura de un empresario exitoso de 65 años, acostumbrado a controlar situaciones difíciles. Por dentro, sin embargo, era un padre desesperado contando las horas hasta tener noticias del investigador. El 12 de agosto recibí el primer reporte. Tomás me citó nuevamente en el Café dels Àngels a última hora de la tarde. Esta vez traía consigo un sobre manila abultado que colocó sobre la mesa entre nuestras tazas de café. He estado siguiendo a Adrián durante esta semana. Sus patrones son interesantes. Abrió el sobre y extrajo varias fotografías tomadas con teleobjetivo profesional. La primera mostraba a Adrián saliendo de un restaurante de lujo en el Paseo de Gracia, acompañado de una mujer elegante que no era Valeria. La mujer aparentaba 35 años aproximadamente, vestida con traje sastre negro, tacones altos y cabello castaño recogido en un moño sofisticado. Llevaba un maletín ejecutivo y caminaba junto a Adrián con una familiaridad que iba más allá de lo profesional. En otra fotografía, los dos estaban sentados en una terraza, inclinados sobre la mesa en conversación íntima, las manos de ambos casi tocándose sobre el mantel. Una tercera imagen los capturaba saliendo de un edificio de oficinas, él con su mano colocada en la parte baja de la espalda de ella, en un gesto claramente romántico. Se llama Patricia Ruiz Campos, explicó Tomás mientras señalaba las fotografías. 36 años, ejecutiva senior del Banco Mediterráneo, División de Créditos Corporativos, divorciada hace 2 años, sin hijos, vive en un apartamento costoso en la Diagonal.
He confirmado que ella y Adrián se reúnen al menos 3 veces por semana, siempre en horarios que él justifica como reuniones de negocios. Sentí que la sangre me hervía nuevamente, pero Tomás no había terminado. Sacó más documentos del sobre. Esto es aún más preocupante. He conseguido información financiera básica sobre Adrián. En los últimos 2 meses, ha solicitado 3 líneas de crédito diferentes por montos que suman aproximadamente 500.000 euros. Todas las solicitudes presentan como garantía activos relacionados con Salazar Importaciones. Me incorporé bruscamente en mi silla, sintiendo el pánico trepar por mi columna vertebral. Eso es imposible. Esos activos están a mi nombre y al de Valeria como heredera, pero ella necesitaría mi autorización para usarlos como garantía. Tomás asintió gravemente. A menos que ella haya firmado poderes notariales, otorgándole a Adrián autoridad legal para actuar en su nombre. ¿Tiene forma de verificar si su hija ha firmado algo así recientemente? La respuesta golpeó mi mente como un martillo. Los papeles esparcidos que había visto en el comedor de su casa durante mi visita semanas atrás. Valeria sentada firmando documentos sin leerlos mientras Adrián supervisaba. Todo encajaba en un rompecabezas macabro. Necesito entrar a esa casa nuevamente, dije casi para mí mismo. Tomás me miró con expresión de advertencia. Don Rodrigo, cualquier evidencia obtenida ilegalmente no servirá en un proceso judicial. Tiene que haber otra forma. Pensé rápidamente. Valeria me había mencionado casualmente durante una breve conversación telefónica la semana anterior que Adrián viajaría a Madrid para reuniones importantes a mediados de agosto. Si podía coordinar una visita a mi hija justo cuando él estuviera fuera, quizás tendría oportunidad de revisar esos documentos con más detenimiento. Esa noche llamé a Valeria. Su voz sonaba cansada cuando contestó después del 5.º tono. «Papá, es tarde». Miré el reloj. Eran apenas las 9 de la noche. «Lo siento, hija. Solo quería saber si podemos almorzar juntos esta semana. Te extraño». Hubo una pausa larga. Escuché ruido de fondo, como si ella se moviera a otra habitación para hablar con más privacidad. Adrián viaja a Madrid el miércoles y regresa el viernes. Podríamos vernos el jueves si quieres. Perfecto. Me encantaría. ¿Qué tal si voy a tu casa y pido comida de ese restaurante tailandés que tanto te gustaba? Acordamos el encuentro para el jueves 16 de agosto al mediodía. Colgué el teléfono e inmediatamente contacté a Tomás para informarle del plan. Él me advirtió nuevamente sobre los riesgos legales, pero también entendía la urgencia de la situación. Si encuentra documentos comprometedores, tome fotografías discretas con su teléfono, no se lleve nada original, y sea extremadamente cuidadoso. Si Adrián sospecha que usted está investigando, podría acelerar sus planes o destruir evidencia. El jueves llegó con una lentitud exasperante. Me desperté temprano, desayuné apenas un café negro y pasé la mañana repasando mentalmente cada detalle del encuentro planeado. A las 11:30 salí de mi apartamento vistiendo ropa casual, jeans y camisa de lino, intentando proyectar una imagen relajada de padre que simplemente quiere pasar tiempo con su hija. Compré flores en una floristería del camino, rosas amarillas que siempre habían sido las favoritas de Valeria desde niña. Llegué a su edificio exactamente al mediodía. Toqué el timbre y escuché su voz a través del intercomunicador. «Sube, papá, la puerta está abierta». El ascensor subió lentamente hasta el 4.º piso. Cuando entré al apartamento, encontré a Valeria en la sala vestida con ropa deportiva, el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más delgada que la última vez, y había ojeras pronunciadas bajo sus ojos que el maquillaje ligero no lograba ocultar completamente. Nos abrazamos y le entregué las flores. Ella sonrió con genuina alegría por primera vez en mucho tiempo. «Son hermosas, papá, gracias». Mientras ella buscaba un florero en la cocina, aproveché para observar el comedor. Los documentos seguían allí, ahora organizados en carpetas de colores diferentes, apiladas sobre la mesa. Mi corazón latía aceleradamente. Tenía que encontrar la manera de revisarlos sin levantar sospechas. Almorzamos pad thai y rollitos primavera,
que yo había ordenado de camino. La conversación fluyó más naturalmente que en semanas. Hablamos sobre recuerdos de infancia, sobre Beatriz y cómo ambos la extrañábamos, sobre pequeñas anécdotas del día a día. Noté que Valeria evitaba mencionar a Adrián a menos que yo preguntara directamente, y cuando lo hacía sus respuestas eran breves y carentes de emoción real. Después de comer, mientras ella preparaba café en la cocina, yo fingí necesitar el baño. «¿Puedo usar tu baño, hija?» Ella asintió distraídamente mientras enjuagaba los platos. En lugar de dirigirme al baño, me desvié rápidamente hacia el comedor. Con manos temblorosas, abrí la primera carpeta. Contenía exactamente lo que Tomás había descrito: poderes notariales generales, otorgando a Adrián Vega Morales autoridad completa para actuar en nombre de Valeria Salazar Torres en asuntos financieros, legales y empresariales. La firma de mi hija estaba al final de cada documento, junto con sellos notariales fechados a finales de junio. Saqué mi teléfono y comencé a fotografiar cada página lo más rápido posible, asegurándome de capturar claramente todos los textos legales y las firmas. La segunda carpeta contenía solicitudes de hipoteca sobre propiedades que formaban parte del patrimonio familiar. La tercera tenía contratos de préstamo utilizando como garantía las instalaciones de Salazar Importaciones. Cada documento representaba una transferencia masiva de control y poder hacia Adrián. Escuché los pasos de Valeria acercándose desde la cocina. Cerré rápidamente las carpetas, guardé el teléfono en mi bolsillo y me dirigí apresuradamente hacia el pasillo, justo cuando ella aparecía con 2 tazas de café. «¿Ya saliste del baño?», preguntó con cierta extrañeza. «Sí. Solo estaba admirando las fotografías de tu boda que tienen en el pasillo». Improvisé señalando hacia unos marcos colgados en la pared que ni siquiera había mirado. Tomamos el café en la sala mientras yo luchaba internamente por mantener la compostura. Cada fibra de mi ser quería gritarle que acababa de descubrir que su esposo la había manipulado para firmar documentos que ponían en riesgo todo el patrimonio familiar. Pero sabía que sin el respaldo de un profesional legal y sin un plan sólido, ella nuevamente no me creería. Adrián ya había demostrado ser maestro en voltear las situaciones a su favor. Me despedí de Valeria 1 hora después, con un abrazo prolongado. «Te quiero, hija. Siempre estaré aquí para ti sin importar qué pase». Ella me miró con ojos húmedos. «Lo sé, papá. Yo también te quiero». Hubo algo en su voz, una vulnerabilidad que no había estado presente en semanas, que me hizo pensar que quizás, en algún nivel profundo, ella también estaba comenzando a darse cuenta de que algo no estaba bien en su matrimonio. Esa misma noche me reuní nuevamente con Ignacio en su despacho. Le mostré las fotografías que había tomado. Su rostro se tornó cada vez más grave mientras examinaba imagen tras imagen en la pantalla de mi teléfono. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. «Rodrigo, esto es gravísimo. Con estos poderes, Adrián puede destruir financieramente a tu familia en cuestión de semanas. Podría vender activos, contraer deudas masivas, incluso transferir propiedades. Y todo sería completamente legal porque Valeria le otorgó esa autoridad voluntariamente». La palabra voluntariamente me hizo hervir la sangre. Ella no sabía lo que estaba firmando. Él la manipuló. Ignacio asintió. «Lo sé, pero demostrar manipulación o coerción es extremadamente difícil legalmente. Necesitamos más pruebas. Necesitamos demostrar un patrón de engaño, de intención maliciosa desde el principio». Fue entonces cuando mencioné las fotografías de Patricia Ruiz que Tomás había conseguido. Los ojos de Ignacio se iluminaron levemente. «Eso ayuda. Una relación extramarital tan temprana en el matrimonio podría sugerir que nunca tuvo intenciones honestas, pero necesitamos algo más definitivo. Necesitamos evidencia de su voz, de sus propias palabras admitiendo sus planes». Pasamos las siguientes 2 horas diseñando una estrategia. Tomás continuaría la vigilancia intensiva de Adrián, enfocándose especialmente en sus encuentros con Patricia. Intentaríamos grabar conversaciones donde él pudiera revelar sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, Ignacio comenzaría a preparar documentos legales preventivos.
medidas cautelares que podrían congelar transacciones si lográbamos demostrar fraude ante un juez. Salí del despacho de Ignacio, pasada la medianoche, sintiendo una mezcla de esperanza y pavor. Tenía pruebas de la traición de Adrián, pero aún no eran suficientes. La batalla continuaba, y el tiempo corría en nuestra contra. La última semana de agosto de 2024 transcurrió con una lentitud agónica. Cada día que pasaba sin noticias de Tomás Navarro, me sumía más en la ansiedad. Intentaba concentrarme en el trabajo diario de Salazar Importaciones, revisando contratos con proveedores asiáticos y supervisando embarques que llegaban al puerto de Barcelona, pero mi mente constantemente divagaba hacia Valeria y hacia los documentos fraudulentos que la ponían en peligro. Dormía apenas 3 o 4 horas cada noche, despertando sobresaltado por pesadillas, donde veía cómo Adrián destruía todo lo que Beatriz y yo habíamos construido durante 35 años de matrimonio y trabajo arduo. El 2 de septiembre, un martes que recuerdo vívidamente porque era el día que Beatriz y yo habíamos inaugurado nuestra primera oficina décadas atrás, recibí finalmente la llamada que había estado esperando. Tomás me contactó a las 7 de la mañana con voz cargada de urgencia. «Don Rodrigo, tengo material importante. Necesito verlo hoy mismo, pero no en el café de siempre. Hay un hotel discreto cerca de la estación de Sanz, el Hotel Colón. Habitación 312, 2 de la tarde». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Pasé la mañana fingiendo normalidad en la oficina, mientras el reloj parecía moverse en cámara lenta. Inventé una excusa sobre una reunión con un cliente potencial para salir temprano. A la 1:45 de la tarde, estacioné mi automóvil 3 calles antes del hotel y caminé el resto del trayecto asegurándome de no ser seguido. El Hotel Colón era un establecimiento de 3 estrellas ubicado en una calle secundaria, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas incómodas. El lobby estaba decorado con muebles funcionales pero impersonales, y el recepcionista apenas levantó la vista cuando crucé hacia los ascensores. Toqué a la puerta de la habitación 312 exactamente a las 12 en punto. Tomás abrió inmediatamente. Observó el pasillo en ambas direcciones antes de hacerme pasar rápidamente. La habitación era pequeña y funcional, con una cama individual, un escritorio donde había montado lo que parecía un pequeño laboratorio tecnológico con laptop, cables y equipos de grabación, y cortinas gruesas que bloqueaban completamente la luz exterior. «Siéntese, don Rodrigo», dijo Tomás señalando la única silla disponible mientras él se sentaba en el borde de la cama. Sobre el escritorio había un sobre manila, similar al que me había entregado semanas atrás, pero este parecía aún más abultado. He estado siguiendo a Adrián y a Patricia Ruiz durante las últimas 3 semanas. Sus patrones son consistentes. Se reúnen regularmente en restaurantes caros de la zona alta, siempre cuando su esposa cree que él está trabajando. Pero lo que descubrí anoche va mucho más allá de una simple aventura extramarital. Tomás abrió el sobre y comenzó a extraer fotografías una por una, colocándolas sobre la cama en secuencia cronológica. Las primeras imágenes mostraban a Adrián y Patricia entrando juntos a un edificio residencial elegante en la avenida Diagonal, cerca de las 10 de la noche. «Ese es el apartamento de ella», explicó Tomás. Él llegó con una botella de vino y salió a las 6 de la mañana siguiente, vistiendo la misma ropa arrugada. Las siguientes fotografías los capturaban en una terraza de restaurante con vista al mar, sentados tan cerca que sus cabezas prácticamente se tocaban, las manos entrelazadas sobre la mesa en un gesto inequívocamente romántico. Pero las imágenes más comprometedoras mostraban a ambos saliendo del Banco Mediterráneo, donde Patricia trabajaba, cargando carpetas y maletines, claramente después de una reunión privada. «Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante», continuó Tomás, mientras señalaba esas últimas fotografías. «Patricia trabaja en el departamento de créditos corporativos. Según mis contactos dentro del banco, ella ha estado procesando personalmente todas las solicitudes de préstamo que Adrián ha presentado usando los activos de su familia como garantía. Es un claro conflicto de intereses
que ambos han ocultado deliberadamente. Sentí cómo la rabia comenzaba a hervir nuevamente en mis venas, pero Tomás aún no había terminado. Conectó un cable desde su laptop al pequeño parlante portátil que tenía sobre el escritorio. «Esto es lo más importante, don Rodrigo. Necesito que escuche con mucha atención». Presionó play y de los parlantes emergió una grabación de audio ligeramente distorsionada, pero perfectamente comprensible. Se escuchaba ruido ambiental de restaurante, cubiertos chocando contra platos, murmullos de conversaciones lejanas, y luego la voz inconfundible de Adrián. «Te digo que está siendo más fácil de lo que pensé. Valeria afirma todo lo que le pongo enfrente sin ni siquiera leer. La gorda es incluso más tonta de lo que aparenta». Escuchar esas palabras pronunciadas con desprecio tan casual me revolvió el estómago. La voz de Patricia respondió con una risa cristalina y calculadora. «Bueno, cariño, eso es exactamente lo que necesitábamos. Con los poderes que ya firmó podemos acceder a líneas de crédito por casi 1 millón de euros usando la empresa del viejo como respaldo. En 6 meses transferimos todo a cuentas offshore y desaparecemos». Adrián respondió con tono presumido. «El mejor golpe es que el suegro senil ya está completamente desacreditado. Nadie le cree nada después de su numerito en la boda. Incluso si intenta advertir a Valeria nuevamente, ella pensará que son paranoias de un viejo amargado». Más risas, el sonido de copas brindando. Patricia continuó hablando. «¿Y qué harás cuando tengamos el dinero? ¿Realmente te divorciarás de ella?». La respuesta de Adrián fue inmediata y fría. «Por supuesto, solo pensar en tocar a esa cerda gorda me da asco. Aguanto porque vale literalmente millones de euros, pero en cuanto tengamos todo asegurado, la dejaré sin un centavo y me largo contigo a las Islas Caimán». La grabación continuó durante casi 15 minutos más, con detalles específicos de sus planes. Mencionaban cuentas bancarias en paraísos fiscales, estrategias para vaciar los activos líquidos de Salazar Importaciones. Incluso discutían cómo provocar conflictos entre Valeria y yo para mantenerla aislada y vulnerable. Cada palabra era un golpe directo a mi corazón de padre, pero al mismo tiempo era exactamente la evidencia irrefutable que habíamos estado buscando. Cuando la grabación terminó, me quedé sentado en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Tomás esperó pacientemente sin interrumpir mis pensamientos. Finalmente logré articular palabras. «¿Cómo conseguiste esto?». Tomás sonrió levemente. «Tengo mis métodos. Digamos que el restaurante donde cenaron anoche tiene personal que aprecia la generosidad económica y hace la vista gorda cuando alguien necesita colocar un dispositivo de escucha temporal en una mesa específica. La grabación es completamente admisible legalmente porque fue hecha en un espacio público sin expectativa razonable de privacidad». Tomás me entregó el sobre completo. Contenía copias de todas las fotografías, la grabación en múltiples formatos digitales almacenados en 3 memorias USB diferentes, y un informe detallado de 30 páginas documentando cada movimiento de Adrián durante las últimas 3 semanas, incluyendo horarios, ubicaciones, personas con las que se reunió y transacciones financieras sospechosas que había logrado rastrear a través de contactos en el sector bancario. «Hay algo más que debes saber», agregó Tomás con expresión seria. «He estado investigando el pasado de Adrián en Sevilla antes de que llegara a Barcelona. Encontré un patrón preocupante. Hace 4 años estuvo involucrado en un caso similar. Se relacionó románticamente con la hija de un empresario textil, consiguió acceso a las finanzas familiares y desapareció con aproximadamente 200.000 euros. La familia nunca presentó cargos formales por vergüenza social, pero hay registros de la investigación privada que contrataron. Me entregó documentos adicionales corroborando esa información. Testimonios de un investigador privado de Sevilla, fotografías antiguas de Adrián con otra mujer de apariencia similar a Valeria, copias de transferencias bancarias sospechosas. Todo pintaba el retrato de un estafador profesional que había refinado su técnica, atacando específicamente a mujeres vulnerables de familias adineradas. Valeria no era su primera víctima, y probablemente tampoco sería la última si no lo deteníamos.
Salí del Hotel Colón cerca de las 5 de la tarde, cargando el sobre como si transportara oro puro, porque en cierto sentido lo era. Era la munición que necesitaba para destruir la fachada de Adrián y salvar a mi hija. Conduje directamente al despacho de Ignacio Paredes, sin ni siquiera llamar previamente. Su secretaria intentó detenerme diciendo que estaba en reunión, pero yo simplemente pasé de largo y abrí la puerta de su oficina privada. Ignacio estaba sentado con otros 2 abogados revisando contratos. Los 3 levantaron la vista, sorprendidos por mi irrupción abrupta. «Rodrigo, ¿qué?» Coloqué el sobre su escritorio con gesto dramático. «Tenemos todo lo que necesitamos. Escucha esto». Conecté mi teléfono al sistema de audio de su oficina y reproduje la grabación. El silencio que llenó la habitación mientras las voces de Adrián y Patricia revelaban sus planes criminales era absoluto. Los otros 2 abogados se miraron entre sí con expresiones de shock creciente. Cuando la grabación terminó, Ignacio se puso de pie lentamente. Su rostro, habitualmente tranquilo, ahora mostraba una mezcla de indignación profesional y satisfacción estratégica. «Esto es dinamita pura, Rodrigo. Con esta evidencia podemos hacer múltiples cosas simultáneamente. Primero, solicitar medidas cautelares inmediatas para congelar todas las transacciones relacionadas con los poderes que Valeria firmó. Segundo, presentar cargos penales por fraude, estafa y conspiración. Tercero, anular legalmente esos poderes notariales, demostrando que fueron obtenidos mediante manipulación y engaño. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Ignacio y su equipo trabajaron casi sin dormir, preparando documentos judiciales, declaraciones, solicitudes de órdenes de restricción. Contactaron discretamente al fiscal provincial especializado en delitos económicos, un hombre llamado Roberto Medina, que tenía reputación de ser implacable con estafadores. Cuando el fiscal escuchó la grabación y vio la evidencia acumulada, aceptó inmediatamente abrir una investigación formal. El 10 de septiembre, apenas una semana después de recibir las grabaciones, Ignacio me citó nuevamente en su despacho. «Rodrigo, hemos conseguido una audiencia preliminar para el 19 de octubre. Es rápido considerando los tiempos habituales del sistema judicial, pero el juez reconoció la urgencia, dado que hay activos en riesgo inminente de ser transferidos fraudulentamente. La fecha quedó grabada en mi mente. Faltaban apenas 5 semanas para el momento de la verdad. Durante ese tiempo tuve que actuar con extrema cautela. No podía revelarle nada a Valeria todavía porque si ella confrontaba a Adrián prematuramente, él podría destruir evidencia o acelerar sus planes de robo. Tuve que continuar fingiendo normalidad, asistiendo a almuerzos familiares ocasionales donde veía cómo mi hija lucía cada vez más delgada y ojerosa, claramente bajo estrés emocional que ella atribuía a la adaptación al matrimonio, pero que yo sabía era resultado directo de la manipulación psicológica de Adrián. Una tarde de finales de septiembre, mientras revisaba por enésima vez toda la evidencia en mi apartamento, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocí. Al contestar, escuché una voz femenina joven y nerviosa. «Don Rodrigo Salazar, no me conoce, pero necesito hablar con usted sobre Adrián Vega. Mi nombre es Carmen Torres. Fui su novia hace 4 años en Sevilla». Mi corazón se aceleró. «Continúe, por favor». La mujer respiró profundamente antes de comenzar su relato. Carmen me contó cómo Adrián la había seducido cuando ella tenía 24 años, cómo se había ganado la confianza de su padre empresario textil, cómo había conseguido que ella firmara documentos que le dieron acceso a cuentas bancarias familiares, y cómo finalmente desapareció, llevándose 200.000 euros, dejándola emocionalmente destrozada y a su familia financieramente perjudicada. Vi en las noticias empresariales de Barcelona que se había casado con la hija de un importador prominente. Tardé semanas en decidir si contactarlo o no, pero mi conciencia no me dejaba en paz. Esa mujer merece saber con quién se casó. Le agradecí profusamente su valentía y la conecté inmediatamente con Ignacio. Su testimonio añadió una dimensión crucial a nuestro caso, demostrando un patrón criminal repetido
que destruía cualquier posibilidad de que Adrián alegara que todo había sido un malentendido o que la grabación estaba sacada de contexto. Carmen aceptó viajar a Barcelona para testificar formalmente cuando llegara el momento del juicio. El 5 de octubre, 2 semanas antes de la audiencia judicial, Tomás me entregó su reporte final de investigación. Había logrado rastrear 3 cuentas bancarias offshore a nombre de Adrián en las Islas Caimán, exactamente como él había mencionado en la grabación. También descubrió que Patricia Ruiz había solicitado licencia extendida en su trabajo del Banco Mediterráneo, con fecha de inicio programada para principios de noviembre, claramente preparándose para su escape planeado con Adrián. Finalmente, el 19 de octubre de 2024 llegó con un amanecer gris y lluvioso que parecía reflejar perfectamente la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Me vestí con mi mejor traje negro, el mismo que había usado en las juntas más importantes de mi carrera empresarial. Guardé en mi bolsillo el rosario de Beatriz y una fotografía pequeña de Valeria cuando tenía 10 años, sonriendo sin preocupaciones en el rancho de verano que solíamos visitar cada agosto. Antes de salir hacia el Tribunal Provincial de Barcelona, me arrodillé frente a la fotografía enmarcada de Beatriz que mantenía sobre la cómoda de mi habitación. «Hoy se hace justicia, mi amor», susurré tocando el cristal que protegía su imagen sonriente. «Hoy protejo a nuestra hija como debí hacerlo desde el principio». Y con esa promesa renovada, salí a enfrentar la batalla final que cambiaría nuestras vidas para siempre. El Tribunal Provincial de Barcelona estaba ubicado en un edificio imponente de arquitectura neoclásica en el centro histórico de la ciudad, con columnas de mármol blanco flanqueando la entrada principal y escalinatas amplias que conducían a puertas de roble macizo. Llegué a las 8:30 de la mañana del 19 de octubre de 2024, una hora completa antes de que comenzara la audiencia programada, pero el lugar ya estaba sorprendentemente concurrido. Periodistas de medios económicos locales se agolpaban en las escaleras con cámaras y micrófonos, claramente alertados por filtraciones sobre un caso importante de fraude empresarial. Vecinos curiosos, empleados de mi empresa que habían pedido el día libre, e incluso algunos competidores del sector importador, se mezclaban en pequeños grupos murmurando especulaciones. Ignacio Paredes me esperaba en la entrada lateral, acompañado de 2 abogados junior de su despacho, cargando maletines repletos de documentación. Su apretón de manos fue firme y su mirada transmitía confianza profesional, aunque yo podía percibir la tensión subyacente que todos compartíamos. «Todo está listo, Rodrigo. Hemos repasado cada detalle 1000 veces. La evidencia es sólida e irrefutable. Mantén la calma sin importar lo que suceda ahí dentro». Asentí en silencio mientras caminábamos por pasillos de techos altos decorados con retratos de jueces históricos, cuyos ojos parecían seguirnos mientras avanzábamos hacia la sala de audiencias número 7. La sala era espaciosa e intimidante, con bancos de madera pulida dispuestos en filas como en una iglesia, paneles de madera oscura cubriendo las paredes hasta media altura y ventanales altos que dejaban entrar luz natural filtrada por vidrios emplomados. El estrado del juez dominaba el frente de la sala, elevado casi 1 metro sobre el resto del piso, con el escudo de España tallado en madera sobre su respaldo. A ambos lados había mesas para los abogados de cada parte y detrás, separada por una barandilla de latón, el área pública donde ya comenzaban a sentarse los espectadores. Me ubiqué en la primera fila del lado derecho junto a Ignacio y su equipo, colocando sobre la mesa frente a nosotros las carpetas perfectamente organizadas con copias de toda nuestra evidencia. Miré mi reloj, 9:15. Faltaban solo 15 minutos. El murmullo de conversaciones llenaba la sala cuando de repente se abrió la puerta principal y el ruido cesó abruptamente. Adrián Vega Morales acababa de entrar. Venía vestido con un traje italiano de color gris carbón que probablemente costaba más de 3.000 euros, camisa blanca inmaculada, corbata de seda azul marino y zapatos de cuero brillante. Su cabello estaba peinado hacia atrás con gel, y su rostro mostraba una expresión de arrogancia apenas disimulada detrás de una sonrisa confiada.
Caminó por el pasillo central como si fuera una pasarela de moda, saludando con gestos amistosos a algunos conocidos entre el público. Lo acompañaban dos abogados defensores de aspecto corporativo, hombres de mediana edad con maletines de marca y actitud prepotente. Pero fue lo que vino después lo que verdaderamente me partió el corazón. Valeria entró varios pasos detrás de Adrián, y el contraste con el hombre que supuestamente la amaba era devastador. Mi hija lucía demacrada. Había perdido fácilmente 10 o 12 kilos desde la boda, apenas 4 meses atrás. Vestía un traje sastre negro simple que le quedaba holgado, como si se hubiera comprado en una talla más grande esperando llenarlo, pero nunca lo logró. Su cabello, habitualmente brillante y bien cuidado, estaba recogido en un moño apretado que acentuaba las ojeras profundas bajo sus ojos hinchados de tanto llorar. Caminaba con pasos inseguros, como si cada movimiento le costara un esfuerzo tremendo. Detrás de Valeria venía Nuria Sánchez, su supuesta mejor amiga, vestida elegantemente y caminando con la cabeza alta, aunque evitaba cuidadosamente hacer contacto visual con cualquiera. Se sentaron en el lado izquierdo de la sala, Adrián en el centro flanqueado por sus abogados, Valeria a su derecha luciendo pequeña y perdida, y Nuria inmediatamente detrás como guardiana silenciosa. Cuando Valeria finalmente levantó la vista y nuestras miradas se encontraron a través del espacio que separaba nuestras mesas, vi en sus ojos una mezcla de confusión, miedo y dolor que me hizo apretar el rosario de Beatriz en mi bolsillo hasta que los nudos se clavaron en mi palma. A las 9:30 en punto exactamente, el alguacil anunció con voz potente la entrada del juez. De pie, tribunal en sesión, preside el honorable juez don Fernando Castillo Ruiz. Todos nos pusimos de pie mientras un hombre de aproximadamente 60 años, cabello completamente gris, gafas de montura dorada y toga judicial negra, entraba con paso firme y se sentaba en el estrado elevado. Su mirada recorrió la sala, evaluando la situación antes de golpear suavemente con su mazo. Pueden sentarse. Audiencia preliminar en el caso número 7523/2024. Rodrigo Salazar Mendoza, contra Adrián Vega Morales por presunto fraude y manipulación financiera. El juez Castillo era conocido en los círculos legales de Barcelona por su meticulosidad y su intolerancia hacia el engaño. Ignacio me había comentado previamente que tenerlo como juez asignado era afortunado para nuestro caso. El magistrado revisó brevemente los documentos preliminares en su escritorio antes de dirigirse a ambas partes. Procederemos con la presentación de evidencia. Abogado Paredes, usted solicitó esta audiencia urgente alegando riesgo inminente de pérdida patrimonial. Tiene la palabra. Ignacio se puso de pie con movimientos calculados, abrió la carpeta principal y comenzó su presentación con voz clara y autoritaria que resonaba en toda la sala. Explicó metodológicamente la cronología completa de los eventos. Cómo Adrián se había acercado a Valeria hace 2 años en una conferencia empresarial, cómo había cultivado la relación estratégicamente, cómo había manipulado a mi hija para que firmara poderes notariales apenas semanas después del matrimonio, sin comprender sus implicaciones legales completas, y cómo había utilizado esos poderes para solicitar créditos masivos, usando activos familiares como garantía. Mientras Ignacio hablaba, sus asistentes distribuían copias de los documentos entre el juez y la defensa. Poderes notariales, solicitudes de crédito por montos que sumaban 800.000 euros, contratos de hipoteca sobre propiedades comerciales de Salazar Importaciones, todo meticulosamente organizado con pestañas de colores para facilitar la referencia cruzada. El juez Castillo examinaba cada documento con atención seria, haciendo anotaciones ocasionales en un bloc legal amarillo. Luego vino la parte más impactante de la presentación. Ignacio solicitó reproducir evidencia de audio. Su señoría, con su permiso, presentamos grabación obtenida legalmente en espacio público el 30 de agosto de 2024, donde el señor Vega revela explícitamente sus intenciones fraudulentas.
El juez asintió y el técnico de audio del tribunal conectó el equipo. El silencio que cayó sobre la sala mientras se reproducía la grabación era tan denso que podía cortarse con cuchillo. La voz de Adrián llenó el espacio. «Te digo que está siendo más fácil de lo que pensé. Valeria firma todo lo que le pongo enfrente sin ni siquiera leer. La gorda es incluso más tonta de lo que aparenta». Los murmullos de shock comenzaron a brotar entre los espectadores. Vi cómo Valeria se encogía en su asiento, sus manos cubriéndose la boca mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Nuria le susurraba algo al oído, pero mi hija no respondía, completamente paralizada por lo que estaba escuchando. La grabación continuó con la voz de Patricia Ruiz. «Con los poderes que ya firmó, podemos acceder a líneas de crédito por casi 1 millón de euros usando la empresa del viejo como respaldo. En 6 meses transferimos todo a cuentas offshore y desaparecemos». Más murmullos, ahora mezclados con exclamaciones de indignación. Adrián permanecía sentado con expresión pétrea, pero noté cómo sus manos apretaban los reposabrazos de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus abogados intercambiaban miradas nerviosas. Cuando llegó la parte donde Adrián decía: «Solo pensar en tocar a esa cerda gorda me da asco», seguido de su plan para abandonar a Valeria sin un centavo, la sala explotó. Voces indignadas se levantaron de múltiples direcciones. Varias mujeres en la audiencia sollozaban abiertamente. Trabajadores de mi empresa que habían venido a presenciar el juicio se pusieron de pie gritando insultos hacia Adrián. El juez tuvo que golpear su mazo repetidamente exigiendo orden. «Silencio, orden en la sala, o haré desalojar a todos los espectadores». Valeria estaba completamente descompuesta, sollozando incontrolablemente con los hombros sacudiéndose. Por primera vez en 4 meses, giró su cabeza hacia donde yo estaba sentado y a través de sus lágrimas, de su dolor devastador, de su humillación pública, nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi el momento exacto en que la última ilusión se quebraba, cuando finalmente comprendía que todo lo que yo le había intentado advertir desde el principio era absolutamente cierto. Sus labios formaron una palabra silenciosa que atravesó el tumulto de la sala como si la hubiera gritado. «Papá». Ignacio continuó presentando evidencia. Fotografías de Adrián con Patricia Ruiz en situaciones románticas claramente comprometedoras, registros de sus encuentros frecuentes, documentación de las cuentas offshore en Islas Caimán, la licencia extendida que Patricia había solicitado en su trabajo, programada para comenzar exactamente cuando los planes de fuga estaban proyectados. Cada pieza de evidencia era un martillazo adicional destruyendo la fachada de Adrián. Luego vino el testimonio de Carmen Torres, quien había viajado desde Sevilla específicamente para esta audiencia. La joven de 28 años subió al estrado con paso tembloroso pero determinado. Bajo juramento, relató con voz quebrada pero firme cómo Adrián había ejecutado exactamente el mismo esquema con ella 4 años atrás. Cómo la había seducido, ganado la confianza de su familia, manipulado para que firmara documentos financieros y finalmente desaparecido con 200.000 euros, dejándola emocionalmente destrozada. «No presentamos cargos por vergüenza familiar», explicó Carmen con lágrimas corriendo por su rostro, pero cuando supe que se había casado nuevamente con la hija de un empresario, no pude quedarme callada. Esa mujer merece justicia que yo nunca tuve. El juez Castillo escuchó todo con expresión cada vez más severa. Cuando finalmente llegó el turno de la defensa, los abogados de Adrián intentaron argumentar que la grabación estaba sacada de contexto, que eran bromas de mal gusto entre amigos, que las relaciones con Patricia eran puramente profesionales. Pero sus argumentos sonaban huecos y desesperados ante la montaña de evidencia presentada. Adrián mismo se negó a testificar, amparándose en su derecho constitucional contra la autoincriminación, lo cual solo reforzó la percepción de culpabilidad. El momento más dramático llegó cuando el juez Castillo se dirigió directamente a Valeria. «Señora Vega, ¿desea hacer alguna declaración ante este tribunal?» Hubo un silencio tenso. Valeria se puso de pie lentamente, temblando visiblemente.
Nuria intentó detenerla tomándola del brazo, pero mi hija se soltó con un movimiento brusco. Caminó hacia el centro de la sala y con voz quebrada que gradualmente fue ganando fuerza, habló. Yo fui engañada. Confié en este hombre completamente. Firmé documentos que él me presentaba porque creí que éramos un equipo, que estábamos construyendo un futuro juntos. Nunca ni por un segundo imaginé que me veía como lo que esas grabaciones revelan. Su voz se quebró momentáneamente, pero respiró profundo y continuó. Mi padre intentó advertirme el día de mi boda. Escuchó cosas horribles y yo no le creí. Pensé que exageraba, que estaba siendo sobreprotector, y ahora entiendo que él era el único que realmente me amaba, mientras yo defendía a un hombre que solo me veía como un medio para robar dinero. Las lágrimas fluían libremente por su rostro, pero su voz era ahora firme y clara. Quiero el divorcio inmediato. Quiero que se anulen todos los documentos que firmé bajo su manipulación. Y quiero que este hombre pague por lo que me hizo, por lo que le hizo a Carmen, y por lo que probablemente planeaba hacerle a otras mujeres en el futuro. La sala entera estalló en aplausos. El juez permitió la demostración de apoyo por varios segundos antes de restaurar el orden. Adrián finalmente perdió la compostura. Se puso de pie gritando. «Esto es una farsa. Conspiración del viejo para controlar a su hija. Todo es manipulación». Los guardias de seguridad se acercaron rápidamente mientras sus propios abogados intentaban calmarlo. El juez golpeó el mazo con fuerza. «Señor Vega, siéntese inmediatamente o será retirado por la fuerza». Adrián finalmente se sentó, su rostro rojo de furia, toda su arrogancia anterior evaporada dejando solo rabia impotente. El juez Castillo anunció que consideraría toda la evidencia presentada y emitiría su dictamen en audiencia formal dentro de 2 semanas. Mientras tanto, ordenó el congelamiento inmediato de todas las cuentas y transacciones relacionadas con los poderes notariales en cuestión. El señor Vega tiene prohibido acercarse a la señora Salazar o a cualquier activo de la familia Salazar bajo pena de arresto inmediato. El golpe final del mazo resonó como sentencia definitiva. Cuando la audiencia concluyó, Valeria caminó directamente hacia mí, ignorando completamente a Adrián que intentaba llamar su atención. Nos encontramos en el centro del pasillo y ella se derrumbó en mis brazos, sollozando como no lo había hecho desde que era niña. «Perdóname, papá. Perdóname por no creerte. Perdóname por todo». La abracé con fuerza, mientras mis propias lágrimas finalmente se liberaban después de meses de contenerlas. «Ya pasó, hija. Ya pasó. Estás a salvo ahora». El 2 de noviembre de 2024, exactamente 2 semanas después de aquella audiencia devastadora, el Tribunal Provincial de Barcelona volvió a congregar a todas las partes involucradas para la lectura de la sentencia final. El ambiente fuera del edificio judicial era completamente diferente al de la primera vez. Ahora había al menos el triple de periodistas agolpados en las escalinatas, cámaras de televisión de los principales canales catalanes y nacionales, e incluso corresponsales de medios especializados en delitos financieros que habían viajado desde Madrid específicamente para cubrir el caso que ya había acaparado titulares durante semanas. La historia del empresario estafador que seducía a mujeres adineradas para robar fortunas familiares se había viralizado rápidamente en redes sociales y medios tradicionales. Adrián Vega Morales se había convertido en el rostro del fraude matrimonial en España, y su caso estaba siendo usado como ejemplo en debates televisivos sobre señales de alerta en relaciones, manipulación psicológica y protección patrimonial familiar. Carmen Torres había dado múltiples entrevistas desde Sevilla revelando detalles adicionales de cómo Adrián la había estafado años atrás, y otras 2 mujeres más habían salido públicamente reconociendo haber sido sus víctimas en Valencia y Bilbao, aunque en esos casos él había escapado antes de completar sus robos. Llegué al tribunal acompañado de Valeria, quien durante esas 2 semanas se había mudado de regreso a mi apartamento en el Eixample. Los días posteriores a la primera audiencia habían sido intensamente emocionales para ambos. Mi hija había pasado por todas las etapas del duelo,
Negación inicial a pesar de la evidencia abrumadora, seguida de rabia explosiva, donde destruyó todas las fotografías de su boda. Luego depresión profunda, donde apenas salía de su habitación. Y finalmente, aceptación gradual, acompañada de determinación de reconstruir su vida. Habíamos pasado largas noches conversando en la sala de mi apartamento, yo sentado en mi sillón de lectura y ella acurrucada en el sofá con una manta, exactamente como hacíamos cuando era adolescente y necesitaba hablar sobre sus problemas escolares. Pero estas conversaciones eran infinitamente más dolorosas. Valeria me había relatado con voz entrecortada todos los momentos durante su matrimonio en los que había sentido que algo no estaba bien, pero había ignorado su intuición. Comentarios despectivos de Adrián sobre su cuerpo que él luego desestimaba como bromas. Ocasiones en que él revisaba su teléfono celular, pero se enfurecía si ella hacía lo mismo con el suyo. Las veces que la había presionado para firmar documentos urgentes diciéndole que eran trámites rutinarios sin importancia. «¿Cómo pude ser tan ciega, papá?», me había preguntado una noche llorando. Yo tomé sus manos entre las mías con ternura. «No fuiste ciega, hija, fuiste humana. Confiaste en alguien que amabas, y eso no es debilidad, es valentía. La culpa no es tuya por confiar, es de él por traicionar esa confianza». Esas conversaciones nocturnas, dolorosas pero necesarias, comenzaron lentamente a sanar las heridas entre nosotros que Adrián había trabajado tan meticulosamente para crear. Ignacio Paredes también nos acompañaba esa mañana del 2 de noviembre, vistiendo como siempre su impecable traje gris y portando su maletín de cuero gastado que contenía décadas de experiencia legal. Durante el trayecto en automóvil hacia el tribunal, él nos había preparado para diferentes escenarios posibles. El juez Castillo es minucioso y justo. La evidencia es abrumadoramente clara, pero el sistema judicial tiene sus protocolos. Esperen una sentencia fuerte, pero también estén preparados para el proceso de apelación que seguramente la defensa intentará. La sala de audiencias número 7 estaba completamente abarrotada cuando entramos. Cada asiento de la galería pública estaba ocupado, con personas incluso de pie al fondo. Reconocí a empleados de Salazar Importaciones, socios empresariales, vecinos del barrio, antiguos compañeros de universidad de Valeria, que habían venido a mostrar su apoyo. También estaba presente Carmen Torres, quien había desarrollado una amistad cercana con Valeria durante esas 2 semanas, unidas por el dolor compartido de haber sido víctimas del mismo depredador. Del lado opuesto de la sala, Adrián estaba sentado entre sus abogados, luciendo completamente diferente al hombre arrogante de la audiencia anterior. Había perdido peso. Su traje ya no le quedaba perfectamente. Tenía ojeras profundas y su cabello estaba descuidado. La presión mediática y el escrutinio público habían cobrado su precio. Patricia Ruiz, su cómplice y amante, no estaba presente. Según habíamos sabido por Tomás Navarro, ella había renunciado súbitamente a su posición en el Banco Mediterráneo y había desaparecido, probablemente intentando distanciarse del escándalo antes de que las autoridades también la imputaran formalmente. A las 10 en punto de la mañana, el alguacil anunció la entrada del juez Castillo. Todos nos pusimos de pie, mientras el magistrado tomaba su lugar en el estrado elevado. Su expresión era seria e inescrutable mientras organizaba los documentos frente a él. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido ocasionalmente por el clic de las cámaras fotográficas de los periodistas acreditados ubicados en una sección especial lateral. El juez Castillo se quitó sus gafas, las limpió meticulosamente con un paño de microfibra, se las volvió a colocar y finalmente comenzó a leer su dictamen. Después de revisar exhaustivamente toda la evidencia presentada, testimonios de testigos, documentación financiera y jurídica, y considerando los precedentes legales aplicables, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Hizo una pausa deliberada que pareció durar una eternidad. El señor Adrián Vega Morales es culpable de fraude documental, falsificación de intenciones contractuales, manipulación financiera con intención de apropiación indebida y conspiración para cometer delitos económicos.
Un murmullo de satisfacción recorrió la sala. Valeria apretó mi mano con fuerza. El juez continuó con voz firme y autoritaria. La evidencia de audio presentada demuestra inequívocamente premeditación y planificación deliberada para engañar a la señora Valeria Salazar Torres con el único propósito de acceder a activos familiares para su beneficio personal. El testimonio de la señora Carmen Torres establece un patrón de comportamiento criminal repetido que elimina cualquier posibilidad de interpretación benévola de las acciones del acusado. Las fotografías y documentación bancaria corroboran la existencia de una relación paralela con intenciones de fuga con fondos obtenidos fraudulentamente. Adrián permanecía inmóvil, mirando fijamente hacia la mesa frente a él, su rostro completamente pálido. Sus abogados tomaban notas frenéticamente, pero sus expresiones delataban que sabían que habían perdido completamente. El juez Castillo levantó un documento adicional. En cuanto a la sentencia, este tribunal condena al señor Adrián Vega Morales a 6 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 4 años. Adicionalmente, se ordena la restitución completa de todos los fondos obtenidos fraudulentamente, estimados en aproximadamente 800.000 euros entre créditos solicitados y transferencias realizadas. La sala estalló en aplausos y exclamaciones. El juez golpeó su mazo exigiendo orden, pero permitió la manifestación por varios segundos antes de continuar. Todos los poderes notariales firmados por la señora Salazar son declarados nulos e inválidos por haber sido obtenidos mediante manipulación y engaño. El matrimonio entre el señor Vega y la señora Salazar queda anulado, no simplemente disuelto, debido a que se ha comprobado que fue contraído bajo falsas pretensiones desde su concepción. La señora Salazar recupera su estado civil de soltera con todos los derechos patrimoniales intactos. Valeria sollozaba silenciosamente a mi lado, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con tristeza. Yo pasé mi brazo por sus hombros, sosteniéndola mientras el juez concluía. Finalmente se ordena investigación formal contra la señora Patricia Ruiz Campos por complicidad y conspiración, con orden de búsqueda y captura nacional e internacional si fuera necesario. Este tribunal no tolerará esquemas de fraude matrimonial que destruyen familias y patrimonios construidos con décadas de trabajo honesto. El martillazo final resonó con autoridad definitiva. Los guardias de seguridad se acercaron inmediatamente a Adrián para esposarlo. Él levantó la vista por primera vez y miró directamente a Valeria con una expresión que intentaba ser de súplica, pero solo revelaba desesperación calculada. «Valeria, por favor, tienes que entender que yo...» Mi hija se puso de pie interrumpiéndolo con voz fría que no reconocí pero que me llenó de orgullo. «No tienes nada que decirme. Fuiste la peor decisión de mi vida, pero también me enseñaste la lección más valiosa. Nunca más ignoraré mi intuición ni las advertencias de quienes realmente me aman». Se giró dándole la espalda mientras los guardias se lo llevaban esposado entre insultos y abucheos de los espectadores. Los días y semanas que siguieron a la sentencia fueron de reconstrucción gradual. Ignacio y su equipo trabajaron incansablemente rastreando y recuperando los fondos que Adrián había logrado transferir antes de que congeláramos las cuentas. De los 800.000 euros que él había robado, logramos recuperar aproximadamente 650.000. El resto se había evaporado en cuentas offshore que resultaron imposibles de rastrear completamente, pero considerando la magnitud del fraude, era un resultado aceptable. Valeria comenzó terapia psicológica con una especialista en trauma emocional y abuso narcisista, recomendada por Carmen Torres, quien había encontrado sanación en el mismo proceso años atrás. Las sesiones eran difíciles, enfrentando capas de manipulación que Adrián había ejercido durante 2 años de relación y 4 meses de matrimonio infernal, pero gradualmente mi hija comenzó a recuperar la confianza en sí misma que él había destruido sistemáticamente con comentarios despectivos sobre su apariencia, inteligencia y valor como persona. En diciembre de 2024,
Valeria empezó a visitar regularmente las oficinas de Salazar Importaciones, inicialmente solo para familiarizarse nuevamente con el negocio familiar del cual había estado alejada durante su relación con Adrián. Pero rápidamente demostró el talento natural para los negocios que había heredado de su madre y de mí. Comenzó asistiendo a reuniones como observadora, luego haciendo sugerencias perspicaces sobre optimización de rutas de embarque y selección de proveedores, y finalmente liderando negociaciones completas con distribuidores europeos. Para marzo de 2025, Valeria había recuperado casi completamente su peso saludable y, más importante aún, la luz en sus ojos que había desaparecido durante su matrimonio. Una tarde, mientras revisábamos juntos contratos en mi oficina que ahora compartíamos, ella dejó su bolígrafo sobre la mesa y me miró con expresión seria. «Papá, he estado pensando en algo. Quiero hacer algo significativo con todo lo que pasamos. Algo que ayude a otras mujeres a no caer en las mismas trampas». Esa conversación derivó en un proyecto que ambos desarrollamos durante las siguientes semanas. Decidimos crear un fondo de 300.000 euros, parte del dinero recuperado de Adrián, destinado específicamente a financiar programas de educación financiera para mujeres jóvenes, servicios legales gratuitos para víctimas de fraude matrimonial y talleres sobre identificación de señales de alerta en relaciones manipuladoras. Valeria lideraría personalmente el proyecto, convirtiendo su dolor en propósito. Pero adicionalmente, yo tenía otro plan para mi hija. El sueño que Beatriz siempre había tenido para Valeria era verla desarrollar su talento artístico. Desde pequeña, mi hija había mostrado habilidades excepcionales para el diseño textil, creando bocetos hermosos de telas y patrones que su madre guardaba celosamente en álbumes. Adrián había despreciado esa pasión, llamándola pérdida de tiempo, insistiendo que Valeria debía enfocarse únicamente en aspectos administrativos del negocio familiar donde él pudiera controlarla mejor. Una mañana de mediados de marzo, le pedí a Valeria que me acompañara a ver una propiedad comercial que supuestamente estaba evaluando comprar. Era un local amplio de 200 metros cuadrados en el barrio del Born, con techos altos, luz natural abundante que entraba por ventanales antiguos restaurados y una distribución perfecta para lo que yo tenía en mente. Caminamos por el espacio vacío mientras yo fingía evaluar aspectos estructurales. «¿Qué te parece este lugar?», le pregunté casualmente. Ella miró alrededor apreciando la arquitectura. «Es hermoso, papá. La luz es increíble. ¿Para qué lo quieres?». Saqué de mi maletín un sobre grueso y se lo entregué. «Ábrelo». Dentro había documentos de propiedad del local a nombre de Valeria Salazar Torres, un cheque por 300.000 euros para capital inicial y bocetos arquitectónicos de cómo el espacio podía transformarse en un estudio y showroom de diseño textil. Valeria miró los documentos con incredulidad creciente. Luego me miró a mí con ojos llenándose de lágrimas nuevamente, pero esta vez de alegría pura. «Papá, esto es...». Su voz se quebró. La abracé fuertemente. «Tu madre siempre soñó con verte crear. Yo también lo sueño. Este es tu espacio para convertir tu pasión en realidad, para construir algo que sea completamente tuyo, que nadie pueda manipular ni controlar». Salazar Textiles, una división nueva de nuestra empresa familiar, pero liderada completamente por ti. Los meses siguientes fueron de transformación hermosa. Valeria contrató arquitectos que remodelaron el espacio, creando un estudio de diseño con mesas amplias de trabajo, estanterías repletas de muestras de telas de todo el mundo que yo importaba específicamente para ella, maniquíes profesionales y una pequeña área de showroom donde podía recibir clientes potenciales. Ella diseñó su primera colección de textiles inspirada en arquitectura modernista catalana, patrones geométricos en colores vibrantes que rápidamente captaron la atención de decoradores de interiores y boutiques de moda. Una tarde de finales de mayo de 2025, casi un año completo después de aquella maldita boda que había desencadenado todo, Valeria y yo estábamos en el balcón de mi apartamento observando el atardecer sobre Barcelona. Ella había traído muestras de su nueva colección,
que brillaban con los últimos rayos del sol. Me mostró cada diseño explicando apasionadamente su inspiración y técnica. La mujer frente a mí ya no era la novia frágil y manipulada de junio pasado, sino una empresaria segura, una artista floreciendo, una sobreviviente transformada. ¿Sabes qué es lo más irónico, papá?, me dijo mientras doblaba cuidadosamente las telas. Adrián pensó que destruirme me haría débil, pero en realidad, sobrevivir a él me hizo más fuerte de lo que jamás imaginé ser. Sonreí sintiendo orgullo profundo. Tu madre estaría increíblemente orgullosa de ti. Yo lo estoy. Valeria señaló hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Creo que mamá está orgullosa. A veces siento que me guía. Esa noche, después de que Valeria se marchara a su nuevo apartamento, uno pequeño pero luminoso que había rentado cerca de su estudio porque necesitaba su independencia, yo me senté en mi sillón de lectura, sosteniendo el rosario de Beatriz. Pensé en todo el camino recorrido desde aquel domingo devastador en la basílica hasta este momento de paz relativa. Había protegido a mi hija no vengándome contra Adrián por crueldad, sino exponiéndolo con verdad y justicia. Había recuperado nuestra relación no forzándola a creerme, sino demostrándole pacientemente que mi amor era incondicional. La victoria más dulce no había sido ver a Adrián esposado y condenado a 6 años de prisión, aunque esa justicia era necesaria. No había sido recuperar los 650.000 euros robados, aunque eso protegió el patrimonio familiar. La verdadera victoria era ver a Valeria de pie, libre, creando, soñando nuevamente. Era saber que habíamos transformado el dolor en crecimiento, la traición en sabiduría, la oscuridad en luz renovada. Adrián Vega Morales me había quitado meses de tranquilidad. Había intentado destruir a mi familia y robar nuestro legado. Pero al final, lo único que logró fue unirnos más fuertemente y revelar la resiliencia que ninguno de nosotros sabíamos que teníamos. Y mientras Barcelona dormía bajo las estrellas esa noche de mayo, yo sostuve el rosario de Beatriz y susurré hacia donde quiera que ella estuviera. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija está a salvo, está libre, está viva nuevamente. Y por primera vez en un año, dormí completamente en paz.